Muy bien, y estamos con un amigo, socio fundador del programa. Es un gusto. Ricardo Slipper, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Una siempre sorpresa bueno estar de este lado. Sí, claro, siempre es bueno charlar con amigos. Bueno, en este caso tiene que ver con tu reciente pasado como funcionario del Gobierno Nacional. 50 días, me hiciste reír cuando me dijiste 3 días más que Cámpora. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, fuiste subsecretario de Deportes por 50 días. Contame cómo fue esa experiencia. No, la experiencia buena, como digamos, una experiencia nueva. El hecho de ser funcionario para alguien que le gusta la política, bueno, es muy interesante, desde ocupar un lugar público, en un gobierno que recién arranca, que hay que hacer un montón de cosas. Me encontré con lo que uno pensaba que se podía encontrar, el Estado presente totalmente ausente. Es decir, el Senar un desastre, cosas que faltaban, empleados que no iban a trabajar, gente que estaba anotada y vivía en España, un montón de empleados de Mar del Plata, que casualmente la secretaria anterior era de Mar del Plata, pero que tampoco iban a trabajar. Bueno, todas las cosas que puedes imaginarte que uno puede encontrarse en dependencias públicas cuando vienen de un gobierno donde gastar plata no le importaba nada. Ahí están las consecuencias que tenemos, ¿no? Por el otro lado, también las dificultades de encarar planes sin presupuestos. Porque bueno, el gobierno dijo congelamos presupuesto, vemos qué pasa, y creo que es un poco la disfuncionalidad que por ahora tiene el gobierno en cuanto a algunas gestiones en este tipo de dependencias, como deportes, que por ahí no tienen la prioridad de otras, ¿no? Digo, se necesitaban cambios estructurales y en 50 días obviamente no se puede hacer demasiado, ¿no? Imposible. Entonces, pero para un empresario exitoso como vos, acostumbrado a una forma de trabajar donde me imagino que en tu empresa vos decís necesitamos comprar esto y no tenés que pedir 3 concursos, o hacer un concurso, o pedirte el presupuesto, o llamado a licitación. ¿Cómo te encontraste para resolverlo inmediato? Es imposible. Es imposible en cuanto a la inmediatez. Después hay algunas cosas que vienen que tenés que buscarle el lado positivo. Por ejemplo, los sistemas de administración, a partir del gobierno de Macri, cambiaron un montón. Eso es mucho más fácil. Lo que pasa es que necesitábamos cloro para las piletas en verano del Senar y no teníamos. Y para comprar había que licitar. Entonces iba a estar el cloro para el invierno. Claro. Bueno, esto es un poco lo que le pasa al Estado en un montón de cosas. También teníamos una caja chica, calculá, la caja chica de la Secretaría de Deportes era de 30.000 pesos. Más que eran 5 taxis. Claro. Al centro, ¿no? Porque para los que no saben, está muy cerca de la cancha de River. Es muy difícil. Entonces, toda esa dificultad para poner en movimiento la maquinaria, además, nosotros tenemos en el medio el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que se ocupa de los Juegos Olímpicos, del deporte olímpico, y justamente es un año de Olimpiadas, que ya está jugado, como están jugadas para mí las 3 próximas Olimpiadas, si no hay un proyecto o un plan. Pero bueno, es la dificultad que tenés y es como te encontrás el Estado. Lo que sorprendió fue, por contacto con deportistas olímpicos, que nunca antes habían tenido un contacto tan directo como el que tuvieron contigo en este corto plazo que estuviste. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia de hablar con los ex olímpicos? No, la experiencia, a ver, yo como encaré el trabajo, creo que he sabido que yo llego allí por pedido de Macri, por el tema social no deportiva, fútbol, pero deporte no es solamente fútbol. Claro. Entonces, me tenía que poner al tanto de todo. ¿Qué hice? Bueno, junté a referentes del deporte, periodistas, gente que ha ocupado el cargo anteriormente, tipos que supieran de lo que es el deporte amateur y el deporte olímpico. Y después me empecé a juntar con deportistas olímpicos, los llamaba por teléfono, mira, me interesa que vengas a verme, o yo voy a verte. De hecho, con Santi Lange, por ejemplo, fuimos a comer un par de veces, ahí en Vicente López, como para que ellos me dieran su mirada de lo que necesitaba el deporte argentino de cara al futuro. Esta fue un poco la idea. Es decir, ¿qué harías vos con el deporte argentino? Como para que me den su visión y armar un plan, porque a veces no es solamente la coyuntura del momento, sino armar algo estratégico para el futuro, que creo que es muchas veces lo que falta
en este tipo de dependencias, digamos. Bueno, ¿cómo proyectamos lo que viene? Porque es lo que tenemos que mirar y que el que venga lo siga. Claro. Porque esta es la idea. Yo creo que lo que le falta al Estado es esa continuidad, entendiendo que el Estado es todo, no es un gobierno puntual. Bueno, con esa idea fue que nos juntamos, y por ahí es sorprendente que llame la atención, porque precisamente el secretario de Deportes debe hacer este tipo de cosas. Claro. No es ningún misterio. ¿Y por qué te fuiste? Por Daniel Scioli. Es decir, no por él. Cuando el gobierno decide integrar a Scioli en una secretaría que estaba arriba mío, mi decisión fue personal y política. Daniel Scioli, que cuando charlamos me dijo, yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo, bueno, su declaración privada o pública, para mí representó durante 20 años lo que combatimos políticamente. Fue vicepresidente, gobernador de Buenos Aires, candidato a presidente con Zanini de vice, embajador en Brasil, fue todo con el kirchnerismo. Entonces, viene a este gobierno por la razón que sea, es amigo de Guillermo Franco, es amigo del presidente, perfecto. Ahora, yo puedo tomar mi decisión personal de no trabajar con él. Y eso fue lo que decidí. ¿Por qué no hablaste, y te agradezco que nos des la prioridad en contar toda esta experiencia? Digo, ¿por qué no escribiste 2 tweets que te generaron mucha repercusión? Tengo la ventaja de saber esas repercusiones por la amistad que nos une. Digo, ¿por qué no hablaste públicamente antes? Porque creo que el tema de las renuncias y este tipo de movimientos, hablar no le sirve a un gobierno que recién está empezando y que necesita respaldo, y le sirve mucho al periodismo que utiliza todas estas cosas como los programas de chismes. Entonces le busca la quinta pata al gato a ver de qué manera lo puede perjudicar al gobierno. Me parece que no era necesario. Es una contradicción la designación de Scioli cuando un gobierno llega hablando de la casta política. Si hay un exponente de la casta política, es Scioli. Sí, a mí me sorprendieron 2 cosas. Primero, bueno, la designación en sí de Scioli. Y la segunda es que de todo lo que se habló, se habla mucho más en el periodismo que en lo real, ¿no? De todo lo que se habló del cogobierno de Macri, esto finalmente no fue así, pero la única área que Macri tomó para designar a alguien de su confianza fue Deportes. Y yo se lo dije a Macri en alguna charla que tuvimos cuando ya se veía venir lo de Scioli, le digo, te están interviniendo el área, más allá de la persona que ocupe, como en mi caso, la Secretaría de Deportes. ¿Por qué? Y porque Scioli no es un personaje neutro. Entonces, no era lo mismo Scioli que otro. Cuando yo asumí, o cuando estaba por asumir, me dijeron, probablemente vaya Hernán Lombardi, bueno, alguien que independientemente que sea del palo pro, era alguien que, bueno, no era una figura como Scioli. Bueno, como lo sentí así, y creo que evidentemente Macri designó a otra persona de su confianza, como Julio Garro, pero bueno, creo que no fue acertado, y yo tengo que tomar mis propias decisiones, obviamente entre Scioli y el secretario de Deportes que ocupara el cargo. Bueno, Milei va a optar por lo que él considera que le puede servir más. En particular creo que no le sirve Scioli, pero bueno, esta es una opinión mía, ¿no? Habrá alguna amistad o alguna devolución de favores o algo. ¿Qué es más difícil? ¿Negociar la transferencia de un jugador o lograr desarrollar un proyecto en la función pública? Es muy difícil decirlo porque lo otro lo hago hace 37 años y la función pública muy poco. Yo creo que es desafiante la función pública. Si uno puede imponer ideas, si uno puede proyectar cosas, yo creo que lo más difícil en la función pública es la gente va a ocupar un cargo y no sé si le importa mucho lo que hace, es ocupar el cargo. Es el político de carrera que es un lugar más en un desarrollo profesional, llamarle así, porque uno dice político profesional. No era mi caso. Yo tomé el tema del deportes con mucha responsabilidad porque no tenía la idea de usar la Secretaría de Deportes como para ser candidato el año que viene a diputado. No, yo inclusive lo hablé con la gente que estaba allí. Yo vengo a hacer esto no como parte de una carrera, vengo por un tema de
quiero al deporte, me considero un hombre del deporte, aunque sea profesional, con lo cual quiero hacer lo mejor que se puede hacer acá. Entiendo a aquel político que permanece en su cargo, porque es parte de su vida. Claro. Que no está haciendo carrera, por ahí nos resulta más fácil el irnos, ¿no? A esto me refiero. Sí, sí. Pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas distintas a lo que es en una empresa privada, porque la repercusión, de última, en una empresa privada es entre las partes. Acá la repercusión es a nivel nacional. Nosotros teníamos algunos proyectos, por ejemplo, acá en Rosario, hacer un centro de deportes de invierno en Bariloche. El día que lo ves hecho, cuando fue tu idea y la pudiste impulsar y proyectar, yo creo que debe ser muy satisfactorio. Ricardo, la última. ¿Pensás que la Argentina tiene solución después de tu corta experiencia de haber comprobado cómo funciona el Estado desde el lado de adentro? ¿Pensás que tiene solución? Sí. Sí, te digo por qué. Yo creo que Argentina llegó, viste que decíamos al fondo, bueno, llegamos al fondo. Y es por eso que la gente está aguantando lo que está aguantando. Porque no ha habido, bueno, vas a tener un invitado economista, no ha habido un ajuste de este tipo tan brutal en tan poco tiempo y que la gente lo está bancando. Esto lo está bancando la gente. Yo creo que la política a la gente le mató el presente y le hipotecó el futuro. Uh-huh. Y yo creo que ellos saben que tienen que apoyar, más allá de Milei, podría ser Patricia Bullrich, uh-huh. Pero el proceso de cambio es fundamental y que es lo único que nos queda como para poder salir. Tenemos todo para salir, pero el Estado había que cambiarlo y yo creo que Milei lo está cambiando. Bien, recordando viejas épocas, te invito a juntos a entrevistar a Jorge Zaguán, que es uno de nuestros invitados top, porque cada vez que viene el rating se nos va para arriba. Así que, si querés, te invito a hacer la entrevista juntos. Va a ser un placer. Seguimos en Hora Política.